Buenos días. Agradezco al comité organizador por invitarme a formar parte de este congreso. Mi nombre es Abril Maciel, soy médico radiólogo, trabajo en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y el día de hoy les voy a compartir una plática acerca de quistes odontogénicos y lesiones mandibulares. En esta plática, los objetivos principales consisten en analizar desde el punto de vista de la imagen a aquellas lesiones quísticas más frecuentes de odontogénicas y a las lesiones mandibulares que llegamos a ver con más frecuencia en nuestro medio. Con esto buscamos establecer las características por imagen que nos ayuden a facilitar su diagnóstico y su clasificación. Sabemos que la diferenciación de las lesiones odontogénicas y mandibulares pues, se puede convertir en una tarea bastante difícil para el médico radiólogo, dado que estas lesiones son muy similares entre sí, comparten características como que la mayoría de ellas son de aspecto quístico, la mayoría producen daño a la cortical, pueden ser septadas, etc. Sin embargo, nuestro papel en el diagnóstico de estas lesiones es indispensable, así como para monitorizar el tratamiento, que es diferente en cada una de ellas, y la respuesta al mismo. Debemos recordar que a pesar de que podemos ver muchas lesiones y caracterizarlas o diagnosticarlas, el diagnóstico definitivo se realiza mediante histopatología, ya sea biopsia o la escisión total de la lesión. Y es importante también considerar que muchas de estas lesiones pueden recidivar, por lo que es importante lograr identificar cuáles son estos datos que nos ayuden a establecer si la lesión ha vuelto y si se requiere un nuevo tratamiento o de un manejo diferente. Es indispensable que reconozcamos la anatomía de la región en la que vamos a trabajar. En este caso, hablando de la mandíbula, como sabemos, consta del cuerpo, que estos cuerpos son de ambos lados y se unen en la línea media a nivel de la sínfisis. De cada lado también contamos con dos ramas, las ramas mandibulares, que son verticales. Tenemos las apófisis coronoides, que son estas prominencias óseas, las apófisis condiloides, que se van a articular a nivel temporal, formando la articulación temporomandibular. La escotadura mandibular, el ángulo que se forma en esta región. Los agujeros mentonianos, por donde van a transcurrir estructuras vasculares y nerviosas, y así como el agujero mandibular. El identificar todas estas áreas es importante para el momento en el que nosotros vamos a establecer un diagnóstico o vamos a describir la localización de una lesión. La mayoría de las lesiones mandibulares van a surgir a nivel del ángulo o puede ser incluso una lesión que se extienda hacia las ramas mandibulares. En esta imagen estamos teniendo diferentes reconstrucciones de una tomografía en el que podemos ver la gran utilidad que tiene este método de imagen, ya que nos permite hacer un análisis de cada una de las piezas dentales, desdoblando si estas tienen una diferente angulación y haciendo como una imagen panorámica que se asemeja a la ortopantomografía, que aún está en uso, sobre todo por cirujanos maxilofaciales, dentistas, aunque en muchos lados ya no se utiliza tanto. Y otra de las ventajas que tiene la tomografía es que nos permite realizar reconstrucciones volumétricas, en volumen rendering, como esta imagen que estamos observando, en el que podemos ver en una sola imagen la totalidad de las piezas dentales, la mandíbula en sus diferentes porciones y la región maxilar. Ahora, otra cosa que es importante que reconozcamos es el sistema de numeración dental. Existen diferentes métodos para hacer esta numeración. Está el método universal, el Palmer y el de la Federación Dental Internacional. El más utilizado es el de la Federación, que es el que se numera en un tono morado. En este sistema lo que vamos a hacer es dividir las dos arcadas dentales en cuadrantes, de modo que vamos a iniciar con el cuadrante superior derecho, seguido del cuadrante superior izquierdo. Haremos lo mismo inferior derecho e inferior izquierdo. Colocaremos el número 1 a todas las piezas que están en el cuadrante superior derecho, el 2 en el izquierdo y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer posteriormente es agregar un número consecutivo del 1 al 8 en estas piezas dentales.
De manera que siempre vamos a tener el número 8 en los terceros molares y el número 1 en los incisivos centrales. Necesitamos conocer esta numeración, puesto que los médicos tratantes que nos van a enviar a sus pacientes lo utilizan para identificar a qué nivel se encuentra el problema o la patología del paciente. Y también es importante recordar que cada pieza dental se compone de diferentes áreas. Lo podemos dividir en la porción de la corona, que es la porción más superior, el cuello, que es la porción que va a unir a la corona con las raíces, y posteriormente la raíz, que ya se encuentra dentro de la estructura ósea, ya sea maxilar o mandibular. A su vez, estas partes van a tener diferentes componentes. En la corona, la parte superior, que va a estar dando una protección, es el esmalte, aquí marcada en color amarillo. En la parte inferior y extendiéndose hacia las raíces se encuentra la dentina. En el centro se encuentra la pulpa, que por dentro va a contener estructuras vasculares y nerviosas. Y en la periferia, entre la pieza dental y la estructura ósea, mandíbula o maxilar, está una fina línea que es conocida como ligamento periodontal. En estas diferentes estructuras se pueden presentar patología en todas ellas y por eso necesitamos reconocerlas, dado que dependiendo qué tanto afecte estas áreas, pues es el manejo que va a requerir el paciente. Esta imagen se la debo a la doctora Natalia Villarreal de Nuevo León, a quien le agradezco mucho que me haya proporcionado su imagen. Muy bien, entonces ya una vez que detectamos un paciente o nos envían un paciente con una lesión mandibular, lo primero que tenemos que determinar es si la lesión tiene un origen odontogénico o no odontogénico. Básicamente, cuando la lesión no es de origen odontogénico, va a depender de las áreas alveolares de la mandíbula. Cuando la lesión es odontogénica, entonces aquí lo que vamos a valorar es que la mayoría de las veces esas lesiones tienen un diente incluido. En este diente tenemos que ver cuál es el componente que se ve afectado. Puede ser el componente apical, el componente coronal, o puede ser un componente interradicular, es decir, entre las raíces dentales. En este esquemita podemos ver los tres componentes que hablamos. Periapical, aquí a nivel de las raíces. Pericoronal, depende de la corona y de ahí se genera la lesión. Y el interradicular entre las raíces de dos dientes o dos piezas. En las lesiones periapicales es frecuente que se presente la rizólisis, es decir, la erosión, la destrucción de las raíces. Otra cosa que se puede presentar es sin una destrucción, únicamente un desplazamiento de las raíces, o bien la divergencia, que estas lleguen a separarse entre sí. Ahora, las lesiones en mandíbula realmente son bastantes. En este cuadro tratamos de simplificar las más frecuentes y se pueden dividir dependiendo de su causa. Tenemos causas inflamatorias infecciosas, como el quiste radicular o la osteomielitis, causas congénitas o del desarrollo, presencia de dientes solitarios, centrales, causas adquiridas, la diferenciación, como hablamos, de quistes odontogénicos y de no odontogénicos. Hay neoplasias benignas y malignas. Afortunadamente, la mayoría de las neoplasias a nivel mandibular son benignas. Y bueno, no vamos a hablar en esta presentación de todas las lesiones por cuestión de tiempo, pero vamos a tratar de describir las que vemos más frecuentemente. Es importante que cuando nosotros ya tenemos un paciente con una lesión a nivel mandibular, lo primero que tenemos que establecer es su localización. Como hablamos, puede ser en diferentes porciones de la mandíbula y también, dependiendo de la pieza dental que se vea afectada, mencionar muy bien cuál es esta. Tenemos que determinar también si la lesión tiene un componente quístico o sólido, la mayoría son quísticas, si presentan calcificaciones internas, si sus bordes son lisos o se encuentran oculados, si condicionan expansión u erosión de las estructuras óseas y considerar siempre administrar medio de contraste para determinar si la lesión tiene algún componente que presente reforzamiento con el mismo. También es importante que recordemos reportar si existe afectación de la lámina dura y del espacio del ligamento periodontal,
así como de las raíces dentales, si se ve afectado el canal alveolar inferior y si hay extensión de la lesión hacia estructuras o espacios adyacentes. Como vamos a ver ahorita con las imágenes, en muchas de las lesiones hay compromiso de tejidos blandos. Bien, entonces vamos a iniciar con la revisión de los quistes odontogénicos. Un quiste odontogénico es una lesión quística en el cual el desarrollo de la luz deriva del epitelio que se produce en el desarrollo del diente. Los quistes odontogénicos más frecuentes son el quiste periapical, el quiste dentígero y el queratoquiste. También se puede incluir el quiste residual, que es la cavidad quística que se queda después de la extracción de una pieza dental, pero en esta plática no lo vamos a abarcar. El quiste periapical, o también conocido como quiste radicular, es la lesión quística odontogénica más frecuente. Esta tiene un origen inflamatorio, derivado de un proceso principalmente de caries dental que va erosionando las diferentes porciones del diente hasta llegar a la parte de perirradicular, donde se encuentran unas células conocidas como restos de células epiteliales de Malacia, que se ven en el esquemita como esas pequeñas imágenes rositas alrededor de las raíces. La lesión imagenológicamente se observa como una morfología ovoidea con corteza que se encuentra asociada a la vértice de un diente que ya está desvitalizado, un diente que ya sufrió de algún proceso inflamatorio o infeccioso. Y como les comentaba, frecuentemente se puede encontrar a esta pieza dental con caries y erosión del esmalte de la corona. En esta imagen de tomografía encontramos una lesión quística ovoidea de menos de 1 centímetro de diámetro, generalmente estas lesiones son pequeñas, que se encuentra asociada a la raíz de una pieza dental. En este caso estamos hablando del incisivo superior izquierdo, y genera un poco de erosión cortical. Si vemos la raíz, está conservada, esa no se encuentra erosionada, y es un diente que ya tiene un cambio por un procedimiento que le hicieron, porque tuvo episodio de caries. Depende mucho también de la higiene dental, de qué tanto cuidemos nuestra dentadura. Se puede llegar a presentar incluso lesiones múltiples en un mismo paciente, como en la imagen que tenemos en esta parte superior. Vemos que hay múltiples lesiones quísticas que van erosionando la cortical y que están asociadas a raíces dentales. Entonces, un paciente con múltiples quistes radiculares se pueden presentar solitarios, como en este caso. Aquí vemos otra lesión quística radicular. No generan erosión de las raíces dentales, como vemos en todos los ejemplos que presentamos. La segunda lesión quística odontogénica en frecuencia es el quiste dentígero, o también conocido como quiste folicular. Este quiste se deriva de un epitelio reducido del esmalte. La lesión se encuentra asociada a la corona de un diente que no está erupcionado. Eso es importante de recordar. El diente debe de mantenerse retenido para que la lesión quística se genere. Esta lesión tiene un aspecto expansivo, sus contornos son bien delimitados, generalmente presentan un borde esclerótico y la corteza ósea se encuentra conservada. En este tipo de lesión, el diente que se encuentra no erupcionado se desplaza e incluso hay casos en los que este se puede llegar a reabsorber. Como en este caso, vemos un diente que fue retenido, se generó una lesión quística en la periferia de la corona y la lesión tuvo una extensión hacia el interior del seno maxilar derecho. Este correspondía a un tercer molar que no erupcionó y bueno, llegó a expandirse hasta esta cavidad. Si vemos, no hay una lesión de la cortical, ni siquiera una erosión del diente. En otros casos, como en ese caso, que la verdad fue bastante curioso, tenemos un diente no erupcionado en la mandíbula, en la porción izquierda, corresponde a un canino. Este diente tiene una lesión quística pericoronal que genera un daño de la cortical
como lo vemos aquí, y se encuentra pues completamente desplazado, incluso tiene una protuberancia que sobresale de la cortical inferior de la mandíbula. El queratoquiste odontogénico es una lesión que deriva de la lámina dental. Se comporta como lesión quística de contorno de bordes corticales bien definidos. En este caso, la lesión puede presentarse uni- o multilocular, y en este tipo de lesiones se presenta expansión y resorción de las corticales, e incluso se puede presentar un poco de inflamación de los tejidos blandos adyacentes. Hay un síndrome conocido como el síndrome de Gorlin-Goltz, en el que los pacientes presentan múltiples queratoquistes, y pues es un síndrome raro, pero sí, cuando encontramos un queratoquiste, pues hay que descartarlo, ¿no? En este caso, se trata de una lesión quística en la rama mandibular derecha, la cual erosiona la cortical, que tiene un aspecto como de pompas de jabón, de burbujas. Vemos que en su interior tiene un contenido de aspecto líquido que se extiende hacia los tejidos blandos adyacentes, provoca inflamación, y bueno, vemos cómo hay una importante expansión y áreas de erosión cortical. En este caso no vemos un diente incluido, este corresponde a un queratoquiste. En este otro caso, la lesión quística sí se relaciona con un diente incluido, pero este es un paciente con el síndrome de Gorlin-Goltz. Como vemos, tiene cambios en sus estructuras óseas faciales, derivado de la presencia de múltiples queratoquistes. Como vemos, incluso son mandibulares bilaterales, llegan a las ramas, mucho más prominente del lado izquierdo, del lado derecho, donde hay una gran expansión, erosión ósea, y bueno, vemos la presencia del diente incluido. Las lesiones mandibulares son más extensas, muy similares entre sí por imagen, y es importante que en estos casos siempre se realice el diagnóstico histopatológico. La lesión de más frecuencia que llegamos a encontrar a ese nivel es el ameloblastoma. Este no es un quiste odontogénico, es un tumor odontogénico y es el más común de ellos. Su mayor incidencia se encuentra entre la quinta y década de la vida. La mayoría de las veces se encuentran asociadas a un tercer molar retenido, lo que hace muy difícil su diagnóstico diferencial con el quiste dentígero y con el queratoquiste. Y generalmente se encuentran a nivel del ángulo mandibular. Estas lesiones derivan de unas células llamadas ameloblastos, que son las células epiteliales que se encuentran en la capa más interna del esmalte. Entonces, también por eso va a estar muy en relación con la corona dental. Por imagen, la lesión se comporta como una masa mixta que tiene un componente sólido quístico, es expansiva, puede ser unilocular, aunque en la mayoría de los casos la lesión es multiloculada, hasta en un 80% de ellos. Los contornos de la lesión son festoneados, producen un importante adelgazamiento de la cortical, se puede llegar a erosionar por completo la cortical, y genera resorción de los dientes adyacentes a la lesión. En estos casos es importante realizar una fase contrastada de la tomografía, dado que se pueden llegar a encontrar lesiones periféricas pequeñas, y puede haber también realce de los tejidos blandos adyacentes en caso de que la lesión tenga una extensión extraósea. En una minoría de los casos, aproximadamente en el 1%, puede haber una transformación maligna de estas lesiones, lo que se conoce como un carcinoma ameloblástico, e incluso pueden dar lesiones metastásicas, principalmente a pulmón. Y la recidiva tumoral también es algo que debemos de considerar, por lo cual se requiere un seguimiento de estos pacientes, ya que hasta en el 33% de los casos de lesiones multiloculares se presenta la recidiva, y aproximadamente en un 15% en las lesiones uniloculares. Podemos ver cómo en ese caso se encuentra una lesión en el ángulo mandibular derecho que se extiende hacia la rama y el cuerpo. Es una lesión expansiva,
tiene un comportamiento quístico principalmente, genera importante adelgazamiento de la cortical con áreas de pérdida de la continuidad. En su interior se ve un componente similar a los tejidos blandos. Y en ese caso, las raíces dentales adyacentes se encuentran erosionadas. En ese otro caso, es una lesión muy similar al quisedentígero. Podemos ver que hay una pieza dental incluida, que está retenida, que hay una extensa expansión, erosión de la cortical, el aspecto más unilocular, que no es el más frecuente, pero se presenta, y hay cambios por erosión de las raíces dentales adyacentes. Lo podemos ver aquí. Otro tumor de origen odontogénico que se encuentra íntimamente relacionado a las raíces de los dientes es el cementoblastoma. En este caso, la lesión deriva de la formación de un tejido que es similar al cemento y se deposita directamente en la raíz del diente. Corresponde al 1 al 6% de todos los tumores odontogénicos y el 75% de los casos de cementoblastoma se originan a nivel de los molares y de los premolares mandibulares. Por imagen se observará una masa radiopaca o hiperdensa, dependiendo del método de imagen que usemos, con contornos bien definidos. Se acompaña de un halo hipodenso en la periferia. Se encuentra, como ya dijimos, depende de raíces dentales, adyacente a las mismas. Puede generar algo de expansión cortical y su tamaño es variable. También depende del estadio en el que sea detectado. No es una lesión frecuente, sin embargo, pues sí tenemos algunos casos en nuestra unidad, como el que tenemos a continuación, en el que podemos ver del lado mandibular derecho que se encuentra una lesión de gran tamaño, forma redondeada, de componente hiperdenso, heterogéneo, que se acompaña de un halo hipodenso muy bien definido en la periferia. Esta lesión se puede ver muy bien en las reconstrucciones de volumen rendering, y puede llegar a comprometer las raíces de los dientes que están adyacentes. El tumor de células gigantes es una neoplasia ósea, no es de origen odontogénico, se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, se considera benigna, sin embargo es localmente bastante agresiva. Su mayor frecuencia a nivel mandibular se presenta en mujeres de entre la segunda y la tercera década de la vida. Se puede encontrar asociada a enfermedad de Payet y es importante considerar que el tumor de células gigantes es una lesión hipervascular del 60 al 65% de los casos, por lo cual en algunas ocasiones al detectar una lesión de esta estirpe se recomienda o se realiza la embolización previa a la cirugía para evitar sangrados importantes durante el procedimiento quirúrgico. Sí tiene un potencial maligno, aunque es bajo, y las metástasis son poco frecuentes. Estas principalmente se llegan a presentar a pulmón. Por imagen se observa como una lesión quística multilocular, parecida al ameloblastoma. Casi siempre es de este tipo, aunque en algunos casos también se puede presentar de manera unilocular. La expansión ósea y el adelgazamiento de la cortical se presenta de manera variable. Generalmente se acompaña de un borde esclerótico y genera resorción de las raíces dentales. Y en la mitad de los casos puede haber una importante destrucción de la cortical. En este caso tenemos una lesión mandibular derecha que tiene pues una importante erosión ósea. Vemos que es una lesión multiloculada que tiene una expansión y destrucción de la cortical, un componente ligeramente heterogéneo. Vemos que también hay extensión hacia tejidos blandos y bueno, el área se encuentra completamente edéntula. Una extensión a nivel de la sínfisis del mentón con ligero crecimiento hacia la derecha, bueno, y al cuerpo. Vemos que es expansiva, la cortical se encuentra adelgazada, no es tan destructiva como en el caso anterior, pero sí genera una
compromiso de las raíces dentales. Y en este caso se trata de un tumor de células gigantes al que se le solicitó una embolización guiada a través de cateterización selectiva de la arteria maxilar interna en el servicio de hemodinamia. Esta embolización se realiza previo al procedimiento quirúrgico, con lo cual disminuyen bastante el sangrado transoperatorio. El fibromixoma es un tumor benigno que no se encuentra encapsulado y este puede o no depender del epitelio odontogénico. Frecuentemente se presenta en adultos jóvenes de entre 25 a 30 años de edad, con una ligera predilección por el sexo femenino. Su crecimiento es lento y su recurrencia se presenta hasta en un cuarto de los casos. Esta lesión también tiene un comportamiento quístico, multilocular, entonces estamos viendo casi todas las lesiones tienen este comportamiento. Sin embargo, puede tener diferentes patrones, puede también tener una porción más sólida, puede también llegar a tener alguna parte, ser más unilocular, pero por lo general esta es multilocular, con presencia de septos finos, como podemos ver en la imagen de la pantalla. La principal localización, igual que con otras lesiones, es hacia la región mandibular posterior, y en este tipo de lesiones existe compromiso de los tejidos blandos. En este caso, no tuvimos un fibromixoma de la mandíbula, pero tuvimos uno de la región maxilar izquierda, como vemos en la imagen, que se genera una pérdida total de la cortical del maxilar, con una extensión hacia los tejidos blandos. Vemos todo el componente que se encuentra hacia el pómulo del paciente. Tiene un contenido discretamente heterogéneo. Vemos fragmentos óseos hacia la periferia. Y también existe erosión radicular. El fibromo ossificante es un tumor benigno que se presenta en las estructuras adyacentes a los dientes, no es odontogénico. Es una lesión fibroósea, afortunadamente de baja frecuencia. Su pico de incidencia se presenta entre la tercera y cuarta década de la vida y tiene una franca predilección por el género femenino de 5 casos versus un caso. Dependiendo de en qué etapa se identifica la lesión, su aspecto por imagen puede ser variable. En etapas iniciales la lesión se presenta radiolúcida, o sea, como una lesión quística. Conforme avanza la evolución de la lesión, empieza a presentar opacidades en el centro, como en la imagen que vemos aquí, y en un estadio crónico la lesión se convierte radiopaca con un halo hipodenso, similar al cementoblastoma. En esta imagen vemos una lesión de aspecto quístico, dependiendo del cuerpo mandibular del lado derecho. Esta lesión genera una expansión ósea, una erosión cortical variable. Vemos que su contenido es discretamente heterogéneo, parecido a los tejidos blandos, con algunos fragmentos hiperdensos difusos. No está generando una erosión de las raíces dentales y pues se parece mucho a las otras lesiones que ya revisamos. Esa sería en una etapa temprana. A pesar de su gran tamaño, la lesión no presenta esas calcificaciones en el interior. En esta otra imagen vemos una lesión, en este caso es maxilar, derecha. Vemos cómo genera la erosión cortical, presencia de pequeños septos, tejido blando en su interior, sin erosión de las raíces dentales y un daño cortical variable. Y en una etapa crónica, en este caso, parecido al cementoblastoma, estamos encontrando una lesión pues de aspecto heterogéneo, con grandes calcificaciones como de aspecto de palomita de maíz en su interior, un poco de compromiso de la cortical, principalmente hacia el margen posterior y lateral. Y hay un diente retenido, pero vemos que no está relacionado con la lesión, está aparte. Ahora, el tumor pardo es una lesión no propiamente de la mandíbula, esta es una lesión focal benigna que es secundaria al hiperparatiroidismo, sea primario, secundario o terciario incluso. Se puede localizar en cualquier parte del cuerpo. Generalmente en los casos de hiperparatiroidismo
aproximadamente en un 10% de ellos, y que ya se encuentran en una fase avanzada de la enfermedad, se llegan a presentar esta clase de lesiones. Y es secundario a un remodelado óseo acelerado, derivado de niveles persistentemente altos de la hormona paratiroidea. Por imagen se presenta como una lesión de comportamiento osteolítico con márgenes poco nítidos, mal definidos, genera expansión de la cortical y se puede acompañar de un filo halo de periósteo neoformado, como vemos aquí. En este caso, esta paciente que padecía hiperparatiroidismo presentaba múltiples tumores pardos a nivel del macizo facial. En la reconstrucción volumétrica vemos que hay hacia la región del cigomático izquierdo, hacia la mandíbula del lado derecho. Entonces, esta clase de lesiones, como vemos, son de aspecto quístico, destruyen la cortical, tienen un halo hiperdenso variable, aquí se ve, de periósteo que se está formando. Con el contraste presentan reforzamiento del centro, discretamente heterogéneo. Y bueno, este caso fue raro, múltiples lesiones en una misma topografía, pero bueno, se pueden llegar a presentar. O este otro caso, también una paciente con múltiples lesiones, predominando una lesión mandibular que genera una extensa destrucción cortical, incluso resorción de las piezas dentales, con un gran compromiso de los tejidos blandos, deformidad facial. Vemos que también hay lesión a nivel maxilar, lesión a nivel del clivus. Esta paciente fue intervenida, se le hizo una resección total de la lesión, a la cual se le tomó una radiografía posteriormente, que toda esta es la pieza quirúrgica que fue extraída. Por desgracia, pues mientras sigan padeciendo el hiperparatiroidismo, van a seguir formando lesiones a diferentes niveles. La displasia fibrosa es otra lesión benigna, tiene un crecimiento lento, en la cual el tejido óseo normal se sustituye por un tejido fibroóseo. Se puede presentar en varios huesos o solo en uno. Afortunadamente, la mayoría se presentan solo en uno y estos son hasta un 80% de los casos. Su mayor incidencia se encuentra dentro de la segunda a la cuarta década de la vida y no hay una predilección por algún sexo. La densidad de la lesión depende también en qué etapa del desarrollo se encuentra. En estadios precoces puede ser de un comportamiento lítico y en estadios tardíos, más frecuentemente es lo que vemos, la lesión tiene un comportamiento de mixto a blástico con la apariencia típica de vidrio deslustrado. Puede ser uni o multilocular, sus márgenes suelen ser poco definidos, no generan una rotura de la cortical ni reacción perióstica, pero sí generan una expansión ósea. En este caso vemos una lesión a nivel maxilar derecho. Como vemos, la lesión es focal, tiene un crecimiento exofítico, sus contornos son parcialmente definidos, no hay una erosión cortical, no hay reacción perióstica, no hay compromiso de tejidos blandos. En este caso fue una lesión monostótica. La osteomielitis es un proceso inflamatorio que se causa por una infección y eso genera una destrucción ósea. La infección se puede limitar al hueso o también puede llegar a afectar cortical, periósteo o incluso los tejidos blandos. En el caso de las lesiones mandibulares, la osteomielitis mandibular, la mayoría de ellas tienen un origen odontogénico y están muy asociadas a la presencia de Staphylococcus aureus, aunque también pueden ser derivados de una complicación posquirúrgica o incluso de un traumatismo maxilofacial, principalmente si el traumatismo fue abierto. La densidad de esta puede comportarse de cualquier forma, puede ser lítica, mixta o blástica. Las áreas osteolíticas se acompañan de áreas de hueso respetado. Esto nos da la apariencia de un patrón enapolillado. El comportamiento también puede ser uni o multilocular. Sus márgenes son mal definidos, genera expansión ósea, se asocia con la presencia de secuestros óseos y llegan a presentar reacción perióstica. Lo más característico es esta reacción en capas de cebolla y se llega a presentar más frecuentemente en casos de osteomielitis crónica. En este caso estamos viendo una lesión mandibular derecha que tiene una expansión cortical
pues no tan significativa. La densidad es heterogénea, tiene áreas de hueso destruido con áreas de hueso preservado en su interior. La erosión cortical también es irregular, tiene pérdida de la densidad habitual y aquí no vemos mucho compromiso de tejidos blandos. Este otro caso es una osteomielitis, pero ya en una etapa crónica, en el que ya fue secundario a un traumatismo, no consolidó esta fractura, se fue generando la pérdida de la densidad ósea, se fue generando esta reacción perióstica que vemos acá en capas de cebolla, y tiene un gran compromiso de tejidos blandos. En este momento el paciente presentaba también asociado una miositis y un absceso. Y también vamos a hablar de la osteoradionecrosis. Es una lesión de origen no odontogénico generada en el hueso que se ha expuesto a radioterapia y que no ha demostrado un crecimiento pasado de los 6 meses. También puede ser secundaria al tratamiento con bifosfonatos y suele aparecer después de 1 año de recibido el tratamiento con la radioterapia. La densidad es mixta, uni o multilocular, sus márgenes son mal definidos, genera un patrón destructivo de la cortical sin acompañarse de reacción perióstica y en estadios avanzados se comporta muy similar a la osteomielitis con presencia de secuestro óseo y de fracturas patológicas. Como en este caso vemos una lesión en la sínfisis del mentón que genera una pérdida de la continuidad, tiene una fractura asociada con áreas de pérdida de la densidad, con pequeños fragmentos óseos en su interior. Vemos aquí incluso hay una angulación de los fragmentos y eso fue secundario a una radioterapia que el paciente recibió por una lesión neoplásica. Como podemos ver, las lesiones mandibulares son muy similares, la mayoría de ellas tienen un comportamiento lítico, pueden ser multiloculadas, la mayoría de ellas también. El compromiso cortical es variable, a pesar de ser lesiones benignas, la mayoría de ellas pues generan esta erosión importante. En el diagnóstico diferencial de las lesiones odontogénicas debemos de determinar la localización de la lesión con respecto al diente, si afecta a las raíces, si afecta a la corona, si está el diente incluido, si está desplazado, si hay erosión de las raíces. Todo eso es importante que nosotros lo tengamos referido en nuestros reportes. Y sin embargo, bueno, el diagnóstico definitivo siempre se va a realizar mediante histopatología. Eso no quita que nuestro papel sea muy importante en el diagnóstico, en el seguimiento de todos estos pacientes. Bien, pues gracias por su atención. Espero que esta plática haya sido de utilidad.